Yo soy Noemí. Yo soy Gonzalo. Y esto es Un Mate Mexicanizado. Hola chicos, esperemos que estén súper bien, que ya se estén acoplando esta semanita. La verdad que sí chicos, ya estamos en martes. Hay que disfrutar y aprovechar estos días. En serio, saben que los queremos muchísimo y también por eso nos encanta poderlos saludar a través de estos videitos. Así que te invitamos a que nos compartas cualquier comentario, sugerencia. En serio que siempre tratamos de responderles lo más rápido posible. Asimismo, recuerden que al finalizar cualquier videito siempre les vamos a compartir nuestra opinión. Es muy importante, no olviden seguirnos a través de todas nuestras redes sociales. Sin duda sabemos que el territorio mexicano es uno de los más bendecidos a nivel mundial y esto se debe a la gran diversidad que tiene tanto en flora, en fauna, minerales, recursos, y no hay que hablar sobre todo de la gran abundancia que suele existir, y esto se basa más que nada a la gran variedad que suele tener tanto en climas, y no hay que hablar de la gran superficie que abarca el gran territorio azteca. Eso sí, que se han estado viviendo ciertos problemas del mañana, pero que desgraciadamente México los está viviendo hoy, ya que sin duda uno de ellos puede ser la falta de suministro de agua, como de otra variedad de recursos que por ahí los países a nivel mundial suelen buscar. Los famosos conflictos del mañana estamos viendo hoy. Así que bueno, vamos a ver de cuáles se trata. Vamos a ver. Pocos lugares en el mundo son tan bendecidos como lo es México, en el cual, a lo largo y ancho de una sola nación, como la nuestra, podemos encontrar una variedad tan extensa, de climas muy diferentes uno del otro, lo que le ha permitido ser una de las naciones con más biodiversidad de fauna y flora del mundo. Con una abundancia de recursos que en pocas naciones se los ve todos juntos, en el cual, en un estado, podemos encontrar abundancia de litio, como la que desean muchos países. En otra región, podemos encontrar abundancia de recursos petrolíferos, de oro, plata, cobre y bronce. Es esta abundancia de biodiversidad, como de recursos minerales e incluso abundancia de uno de los recursos más vitales, como es el agua, necesaria para el sostén de la vida, lo que ha desembocado en una infinidad de conflictos alrededor del mundo, conflictos motivados por la avaricia de apropiarse ilegalmente de recursos de otros países, motivados por la sobreexplotación de muchas grandes potencias para alimentar su comercio e industrias, provocando en muchos casos las presiones diplomáticas a través de los créditos impagables, en otros casos, los conflictos bélicos cada vez más recurrentes, justificándose en la defensa de las libertades de sus ciudadanos cuando los intereses son otros, como los de apoderarse de los principales recursos de los países del mundo, provocando el desplazamiento de grandes comunidades por las invasiones de potencias o instalaciones de bases militares con el fin de apoderarse con recursos vitales para su subsistencia, y esto en algunos casos han sido necesarias las presiones políticas extranjeras con el fin de adueñarse de recursos de otros países o de conflictos bélicos como medio de fuerza para la conquista de territorios con el fin de apoderarse de su recurso. Hay casos que la misma entrega de los recursos soberanos de un pueblo son entregados, sin necesidad de presiones a otras manos, de las que en verdad corresponden. Es el caso del Plan de Transformación de la República Mexicana, que comenzó en el año 2006 y que tenía como meta que a través de cambios graduales en el país, hasta el año 2030, se llegaría a una transformación completa con el fin de mejorar la vida de los mexicanos. Sin embargo, en el año 2006, este plan, durante la analizado en profundidad, no tendría la intención por la cual se lo inició, que era mejorar la vida de los mexicanos, sino más bien entregar las riquezas públicas de los mexicanos a manos de unas pocas personas, en su mayoría extranjeras. Y aunque una trama de película conspirativa parezca, esas que nos atrapan tanto por la teoría de conspiración, lo cierto es que, siendo testigos de cómo se han desarrollado muchos sucesos a lo largo de estos 16 años, hacen pensar que han más coincidencias con la realidad que mucho más que una teoría conspirativa. El proyecto de Gran Visión México 2030, conformado por 14 documentos, en el cual se pone de manifiesto por el antiguo gobierno que las privatizaciones realizadas a compañías estatales fueron un plan para entregar los bienes de la nación y sectores estratégicos de la nación a grandes empresas nacionales en manos de muchos inversores extranjeros y en otros casos directamente a manos extranjeras.
Por lo que a diferencia de otras partes del mundo, donde hoy en día vemos que se están llevando a cabo muchos conflictos bélicos y desplazamientos, con el fin de apropiarse de recursos importantes de los países, en México, se buscó entregar libremente sin oposición los recursos de los mexicanos. Esto con el fin de que para el 2030, la propiedad pública o el derecho soberano del pueblo sobre todos los recursos mineros, energéticos, naturales, playas, islas, ríos, lagos, selvas, bosques, desiertos, reservas de la biosfera e incluso zonas arqueológicas, sean entregados por completo al manejo de inversores privados para finales de la década mencionada. México 2030 es un proyecto que fue ideado mucho antes de que se implementara en el año 2006, periodo en el cual se pactó la apertura del país a los intereses empresariales, tanto nacionales como extranjeros, en el cual se permitiría que las empresas privadas ocuparan cada vez más lugares en la vida pública, dándoles prioridad a la inversión privada en sectores como la energía, los recursos minerales, las reservas de la biosfera y las playas. Otros como la infraestructura, la salud o la educación, áreas vitales para el crecimiento de una nación, quedarían en un 70% en manos privadas, realizando las investigaciones científicas y tecnologías, por lo que muchas instituciones privadas extranjeras que no deberían pagar millonarias impuestos a la hacienda pública para facilitar las inversiones público-privadas, razón por la cual serían cada vez más privadas y menos públicas ante el requisito de obligatoria de impuestos, que se les perdonaría, lo que le dejaría el camino libre al sector privado extranjero, que en muchos casos, siendo las grandes naciones que controlan estas empresas y que se han ido apoderando en otras partes del mundo de sus recursos, permitiéndole, así por ejemplo, apropiarse de la gran joya en nuestro país, que son los recursos energéticos, como la electricidad, administrada por la Comisión Federal de Electricidad, que para quedar gradualmente en manos de compañías privadas, debía integrarse a la empresa estatal de electricidad Luz y Fuerza del Centro, a la Comisión Federal, para hacer que fuera incompetente, dando paso a las compañías privadas para su administración hasta su extinción. En el caso de una de las fuentes más importantes de ingresos a nivel nacional, como son los recursos petrolíferos, que por años fueron los que estimularon el crecimiento y el desarrollo del país, a través de la administración de la multimillonaria Pemex, debía, a través de una reforma energética, permitir la entrada de empresas extranjeras, terminar con el monopolio del petróleo mexicano, ya que se permitiría la compra de grandes yacimientos de ultramar a consorcios privados para su explotación, por lo que ya no pertenecería solo a México este recurso. Otro recurso, que será según muchos estudiosos una de las causales de los futuros conflictos bélicos del mundo, es el agua, por lo que, al ser un recurso tan valioso para muchos países, en los cuales ya escasea debía de quedar en su mayoría, tanto el consumo como distribución en sus manos, estableciendo que para el 2030, el 75% de las cuencas hidráulicas del país estarían limpias y rentables, pero en manejo de manos extranjeras. La conservación de la vida silvestre y ecoturismo también se planeaba entregar el manejo a particulares para el cuidado y administración de las reservas de la biosfera. Es así que desde el año 1982 y hasta el 2010 se habían privatizado, enajenado, extinto y desincorporado más de 431 presas públicas, 585 entidades y 81 instituciones bancarias, con la justificación de que el manejo de las empresas estatales eran ineficientes y costosas. Este plan, en principio, había sido relativamente exitoso al entregar los bienes e intereses de la nación de una forma disfrazada y encubriendo su verdadera intención a los capitales y naciones extranjeras, como también hay otros sectores muy influyentes y con mucho poder en el Estado que buscarían destruir el carácter gratuito de áreas de la nación como la educación pública, la seguridad social y, muy importante, la salud de todos los mexicanos. Algo que en gran medida se está viendo poco a poco es la presión de la región norteamericana hacia el ejército y a la marina para que formen parte de los conflictos internacionales en los cuales Estados Unidos está involucrado. Otra cosa que es innegable es que se ha priorizado durante muchos años el vínculo con América del Norte, obligando a México a rechazar el vínculo con los competidores más directos de Estados Unidos, como el BRICS.
como también limitando las relaciones con el resto de América Latina a un máximo de 5 naciones, que tendría como primer fin el aislamiento de México a conformar un comercio más grande e igualitario, a diferencia del que se planea en este proyecto, que busca obligar a que México ejerza presión sobre Cuba por estar contra los intereses de su vecino. Al seguir estas etapas de este plan, México renunciaría voluntariamente a su soberanía y leyes, o mejor dicho, al derecho de elegir y la soberanía del pueblo mexicano, pasando a estar al control de lo que decidieran las leyes de las potencias extranjeras y de las estadounidenses para finales del 2030. A muy poco de que termine el plazo para la culminación de estas etapas, más precisamente 8 años, ya se cuenta con al menos un 66% del cumplimiento de este plan, con las 2/3 partes del plazo cumplidas de cada meta individual. Pero para poder llevar a cabo este plan de una duración de 26 años, se debía de contar con una continuidad de sexenios, con una idea política similar o una senda parecida a la anterior, ya que si se pusiera fin a esta idea de plan de privatización de todos los bienes públicos y se diera marcha atrás a estas etapas de este plan orquestado con anterioridad al 2006, como sucedió a partir del cambio de política en 2018. Bien se podría esperar a las siguientes elecciones, mientras sea solo un pequeño contratiempo y se pueda retomar el poder continuando con los planes de este proyecto perjudicial para México para el 2030, y que causó revuelo cuando se dio a conocer en 2010. Que con el paso de los días, oportunamente, todo el mundo se olvidó, facilitado por el Mundial del Fútbol del año 2010 de Sudáfrica, que los medios de comunicación usaron para que se olvidara todo este asunto, por lo que aunque todo parezca una interpretación de un plan, llevado a cabo por un gobierno de más está a simple vista, por todo el pueblo, los alarmantes manejos privados de recursos públicos de todos los mexicanos y que día a día son más los que están en extranjeras. Así que ha llegado el momento de saber su opinión, qué piensan al respecto de este plan para México en 2030. ¿Creen que realmente a México le conviene poner sus recursos en manos extranjeras, esto para su mejor manejo, o debería el pueblo de México elegir cómo distribuirse y cómo trabajarse? No olviden de compartirnos su opinión en la cajita de comentarios, como suscribirse, que es completamente gratis, activar la campanita de notificaciones y regalarnos un like. Los conflictos del mañana, que lo estamos viendo desgraciadamente hoy, tienen por intereses prioritarios la apropiación de recursos que en muchos países escasean. Claro, y ni que se diga cuando México se pueda poner a la mira por toda la variedad y la abundancia con la que nosotros solemos contar. Sin duda también un claro ejemplo, como bien mencionábamos al inicio del video, se puede tratar uno de los recursos como el litio, que hoy en día sin duda se utiliza muchísimo para la tecnología y el desarrollo que prácticamente estamos utilizando día a día, que muchos países suelen escasear, y México es uno de los países con más abundancia. Y esa abundancia a nivel mundial ha hecho que muchos conflictos se desencadenen. Esa abundancia que por lo general la tienen los países de Latinoamérica, que han sido países en parte olvidados por algunas cosas y en otras muy codiciados. Tristemente a veces los conflictos a veces se parecen muy lejanos, pero ¿por qué hecho? Por el hecho de que la mayoría de quienes están a cargo de los recursos e intereses del pueblo, de los pueblos de nuestros países, han decidido en muchos casos, porque ha pasado en todos los países, decidirlo entregar fácilmente a intereses extranjeros y no mantenerlo en los intereses del pueblo de sus respectivos países. Esto, como por ejemplo, también como le dijo Noemí, el litio, aparte el agua. El agua va a ser la guerra del mañana, porque en muchos países el agua está escaseando y acuíferos en el mundo o lugares de reserva con mucha agua potable o que se esté habilitada para el consumo existen muy poco, únicamente en esta región, y en muchos casos han decidido dársela a la administración, al manejo, a la comercialización, llegando al punto que en muchos casos, en muchos países, escasee un bien que es del pueblo y que tristemente a veces pasa, vuelve, pero con Made in en otro país.
Es algo que tristemente está pasando, que han regalado nuestros recursos a un montón de países para evitar teóricamente ciertas presiones, ciertos conflictos, cuando en realidad habría que defender la soberanía del pueblo. Sí, exactamente, eso también, como se mencionaba al inicio del día, los estamos viviendo exactamente en el hoy. Un claro ejemplo también es el petróleo mexicano, que si bien México suele contar con abundante, pero desgraciadamente no lo transformamos dentro del país y terminamos comprando lo que prácticamente es de nosotros, algo que sin duda ya se debe de dejar de hacer y que México lo vea más por el beneficio y el crecimiento de nuestro mismo territorio y de nuestra misma gente, que si bien poner para transformar el petróleo, realmente esto favorecería mucho el país, porque no tendríamos, si bien podríamos vendérselo a otro país, pero ya más caro, y sobre todo pues también nosotros guardando nuestra reserva para nuestra gente, fomentando sobre todo el trabajo y sobre todo pues una mayor calidad de vida para el pueblo mexicano. Es prácticamente lo que cada país se tendría que enfocar en el bienestar de su gente. Es así que México tiene que estar 100% alerta y tiene que saber en qué invertir, en qué no, y defender lo que realmente le conviene al pueblo y no favorecer a ciertas empresas, tanto nacionales o internacionales, que solamente produzcan y ganen unos cuantos, cuando todo eso realmente le pertenece a todos. Así que ustedes tienen la última palabra, déjenos aquí abajito qué piensan al respecto, si creen que realmente esos problemas los estemos viviendo hoy en día y qué tan preparados podemos estar para el futuro. Así que, bueno, familia hermosa, esto ha sido todo por el video, esperemos que les haya gustado, y como es tradición en nuestro video no podemos dejar de hablar algunos de los integrantes, que son... Les mandamos un fuerte beso, papacho. En serio, gracias por llegar a esta partecita del video. Y muy importante, te invitamos a formar parte de esta pequeña gran familia. ¿Cómo tienen que ser, amor? Muy fácil y muy sencillo. Solo tienen que dar clic en el botón rojo aquí abajo, que suscríbete. Pero antes de irte, no olvides de clicar en la campanita para activar las notificaciones para saber cuando estemos subiendo videos. Así mismo, chicos, los invitamos a que se den una vueltita por todas nuestras redes sociales. Así que, bueno, familia hermosa, esto ha sido todo por el video de hoy. Y sin más, ¿cuándo nos tenemos de nuevo? Para la próxima. Bye.